Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a desentrañar un evento fascinante, literalmente un rompecabezas geopolítico, cómo una paz súper frágil en el Medio Oriente colapsó al mismo tiempo, en múltiples frentes, en un solo día, así de rápido. A ver, la gran pregunta es, ¿cómo se desmorona la paz en apenas 24 horas? Es increíble, y la verdad, un caso de estudio vital para la diplomacia moderna. Ver la rapidez con la que se fracturan estos acuerdos regionales apenas empiezan a moverse las piezas en el tablero. Todo nos lleva a una fecha clave, el 6 de mayo de 2026. Este día es el punto de quiebre absoluto. Hablamos del momento exacto en el que un cese al fuego, que tomó semanas enteras de negociaciones, simplemente se esfumó. Llegó a un final abrupto y alteró por completo todo el panorama estratégico. Bueno, entremos de lleno. El desglose de hoy tiene 5 puntos clave. 1. El fin de la tregua. 2. El objetivo, la fuerza Radwan. 3. El choque naval en Hormuz. 4. La táctica de las líneas amarillas. Y 5. Una nueva geografía. Empecemos con el punto 1. El fin de la tregua, el frente aéreo en Beirut. Resulta que la pausa militar, que había empezado el 17 de abril, terminó de golpe. Los reportes en el terreno nos muestran cómo las fuerzas israelíes retomaron los bombardeos y el impacto fue directo contra un edificio residencial en Haret Heik, en el sur de Beirut. Lo que vimos inmediatamente después fue un despliegue masivo de ambulancias y básicamente el regreso a las hostilidades a gran escala. Pasamos al punto 2. El objetivo principal, la fuerza Radwan. Diferentes fuentes confirmaron rapidísimo cuál era el blanco. La fuerza Radwan. Para dar un poco de contexto, dentro de la estructura militar de Hezbollah, esta es unidad de operaciones especiales. Todos los informes apuntaron a esta unidad de élite como la motivación principal detrás de los bombardeos en los suburbios de la capital libanesa. Ahora, es súper importante ver la justificación oficial de esto. Según una declaración conjunta del primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz, el objetivo era, y cito textualmente, neutralizar al comandante responsable de disparar contra comunidades israelíes. Esa fue la postura oficial. Para ponerle dimensión a esto a nivel humano, las cifras son durísimas. Según datos del Ministerio de Salud del Líbano, la escalada desde el 2 de marzo ya acumulaba 2.700 víctimas mortales. Es un número que realmente nos pone en perspectiva la intensidad tan tremenda de este conflicto en muy poco tiempo. Punto 3. El choque en Hormuz y el frente marítimo. Dejamos un momento el Mediterráneo y nos vamos al mar. Lo que resulta interesantísimo aquí es la colisión, pero de narrativas, o sea, un choque frontal de versiones. Por un lado, Irán anuncia que atacó a una fragata estadounidense por ignorar una advertencia naval, pero, casi al mismo tiempo, Estados Unidos sale a desmentirlo por completo. Es literalmente la guerra de la información en tiempo real, justo en una de las zonas más tensas del planeta. Y ojo, entender esto es clave porque el impacto es global e inmediato. Después de estas alertas, ni un solo buque mercante importante se atrevió a pasar por el estrecho de Hormuz durante 24 horas. Si a eso le sumamos la caída del 60% que ya venía arrastrando el tráfico en el Mar Rojo, bueno, tenemos un bloqueo comercial brutal que inyectó muchísimo pánico en los mercados energéticos globales. Vamos al punto 4. Las líneas amarillas, el movimiento en el frente terrestre. Mientras mirábamos el aire y el mar, en la tierra pasaban cosas de forma más silenciosa, pero superestructurales. Aquí entra el concepto de la línea amarilla. Las investigaciones la definen como zonas de amortiguamiento creadas unilateralmente por Israel, con la idea de redefinir los límites en la práctica y expandir el control militar mucho más allá de las fronteras que ya conocíamos. Y las reglas para estas nuevas demarcaciones no dejaron espacio a dudas. El mismo ministro de Defensa, Israel Katz, fue tajante. Dijo que cualquiera que cruzara esa línea, cito, será recibido con fuego. Una orden militar estrictísima para hacer cumplir estas delimitaciones. Llevar esta política a la realidad del territorio revela cambios masivos. En el Líbano, la línea amarilla significó imponer el control sobre más de 50 aldeas fronterizas, avanzando con miras hacia el río Litani. Y a la vez, en Gaza, las imágenes mostraron un movimiento real, físico, de enormes bloques de demarcación, literalmente expandiendo las áreas de ocupación sobre el terreno real. Y esto no fue solo en un lugar.
Al mismo tiempo, las autoridades anunciaron la expropiación de 12.715 dúnams de tierra al sur de Nablus, en Cisjordania. Para que se den una idea, estamos hablando de la mayor expropiación de tierras en esa región en 3 décadas. Es un rediseño territorial a una escala gigantesca. Veamos cómo se armó esta tormenta cronológicamente, porque la velocidad es todo aquí. El 17 de abril arranca la tregua. Al día siguiente, 18 de abril, ya se confirma la línea amarilla en el Líbano. Semanas después, el 4 de mayo, saltan las alarmas por el choque en Hormuz. Y apenas 48 horas después, el 6 de mayo, los bombardeos en Beirut destrozan cualquier intento de diplomacia. Todo como un efecto dominó. Llegamos a la última parte. Punto 5. Una nueva geografía. Y los datos ilustran perfecto, de una forma bastante gráfica, la reconfiguración monumental del entorno. Fíjense, estamos hablando de unos 1.000 hogares destruidos al día en el sur del Líbano. En Gaza, reportes confirman la demolición de más de 2.500 estructuras solo en Shuhaya. Si a eso le sumamos la aprobación de 17 nuevos puestos de avanzada en Cisjordania, es evidente que todo el terreno se alteró a un ritmo nunca antes visto. Toda esta reacción en cadena nos deja una pregunta enorme en la cabeza. Cuando los acuerdos de paz se caen en 24 horas, las rutas comerciales más importantes se paralizan y las líneas físicas avanzan todos los días sobre el terreno, ¿qué pasa con la estabilidad de toda una región cuando sus fronteras se vuelven permanentemente fluidas? Entender bien las consecuencias de ese día será absolutamente esencial si queremos intentar descifrar el futuro de este tablero global.